Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Harry Nuevas Alvarado, de octavo B, y hoy le voy a hacer una exposición sobre la soldadura eléctrica, componentes de la máquina de soldadura eléctrica, cómo obtenemos una buena soldadura, selección del electrodo adecuado y defectos más comunes de la soldadura del arco, de sus causas y soluciones. Soldadura eléctrica. Soldadura de resistencia, o también conocida como soldadura de punto, se basa en una corriente eléctrica entre dos pedazos distintos de metal. La corriente producida va a derretir una sección muy pequeña o un punto de ambos metales al punto de fusión, consiguiendo cerrarlos juntos. La ventaja que tiene este tipo de soldadura frente a otras, como la soldadura de arco o de gas, es que es mucho más fácil de automatizar y utilizar en procesos de fabricación simple. Su desventaja está en que puede utilizarse únicamente para unir dos pedazos superpuestos de metal, lo que la hace bastante limitada, además que sus costos son bastante altos. Componentes de máquina de soldadura eléctrica: máquina de soldar, cable de tierra o neutro, cable portaelectrodo, varilla de soldadura o electrodo, cable para conectar a la toma de corriente, manija para regulación de amperaje, botón de apagado y encendido, switch de alto o bajo voltaje, bornes de conexión de cables de tierra y cable para electrodo, y seguro de la soldadura eléctrica. ¿Cómo obtener una buena soldadura? Electrodos apropiados y para el trabajo secos y bien conservados, amperaje correcto, longitud adecuada del arco, apropiado ángulo de inclinación del electrodo, apropiada velocidad del avance, juntas limpias, libres de óxido, aceite y grasa. Selección del electrodo adecuado. El electrodo es uno de los factores principales para determinar la calidad y el acabado de nuestros proyectos. Para escoger el electrodo adecuado es necesario analizar las condiciones de trabajo y determinar el tipo y diámetro del electrodo que más se adopte a estas condiciones. Naturaleza del metal base, dimensiones de la sección a soldar, tipo de corriente que entrega la máquina soldadora, en qué posición o posiciones se soldará, tipo de unión y facilidad de fijación de la prensa. Si el dispositivo debe poseer alguna característica específica como resistencia a la corrosión, gran resistencia a la tracción, ductibilidad, etc. Si la soldadura debe cumplir condiciones de alguna norma o especificaciones especiales. Defectos más comunes de la soldadura de arco, causas y soluciones. Defectos: mordeduras y protuberancias en los materiales, escasa penetración, poros internos y externos, fisuras y grietas en los cordones de la soldadura. Mordeduras en los materiales, causas y soluciones. Causas: son producidas por tres defectos al soldar: un amperaje demasiado elevado para soldar, un ángulo de avance pequeño, demasiada distancia entre el electrodo y material produciendo un arco largo. Soluciones para esos defectos de soldadura son estas: adaptar la intensidad de corriente o el amperaje al electrodo que estemos usando, adoptar el ángulo y avance del electrodo al menos en 5 o 10 grados más del que usábamos, aplicar una distancia entre los materiales aproximadamente al diámetro exterior del electrodo que estemos usando. Protuberancias en los materiales, causas y soluciones. Causas: son causados en la mayoría de las cosas por una intensidad de corriente demasiado baja, avance y movimiento de oscilación inapropiados del electrodo demasiado lentos. Soluciones: las soluciones a estos defectos de soldadura son: subir el amperaje para el electrodo en uso, incrementar la velocidad de avance en los movimientos del incremento. Estos defectos se deben evitar en la mayor medida posible para no debilitar las uniones soldadas. Penetración escasa o casi nula, causas y soluciones. Causas: este fallo o defecto al soldar da lugar a uniones débiles con alto riesgo de rotura. Una mala penetración se puede deber a
Preparación de bordes inadecuados por excesivo talón o poca separación de los bordes de la raíz. Piezas mal alineadas en el mismo plano, no están bien pañadas. Intensidad de corriente baja o velocidad excesiva. Un electrodo con demasiado diámetro sin permitir poder arrimar la punta a la raíz. Electrodo demasiado fino que no admite la corriente necesaria para hundir los bordes. Mala preparación de los bordes en limpieza por presencia de óxido o exceso o algún cuerpo extraño. Soluciones. Usar talones pequeños de fácil fusión y una separación entre bordes aproximada al diámetro del electrodo a utilizar para la raíz. Pañar y arrostrar las piezas a soldar. Ajustar los parámetros de corriente apropiados. Elegir electrodo con diámetro apropiado. Una buena limpieza de bordes a soldar. Poros internos y externos. Causas y soluciones. Causas. Este es uno de los defectos de soldadura más frecuentes. Electrodos húmedos, exceso de amperaje, movimiento incorrecto del electrodo, demasiada distancia entre electrodo y material al soldar. Soluciones. Estas podrían ser algunas de las soluciones. Secar los electrodos con una estufa u horno de electrodos. Ajustar la intensidad de corriente al electrodo y posición de la soldadura. Ajustar la velocidad de avance y los movimientos de oscilación. Ajustar la distancia entre el material base y la punta del electrodo. Recomendar la distancia del diámetro en uso. Fisuras y grietas en los cordones de soldadura. Causas. Algunas de las frecuentes podrían ser por excedernos en la resistencia a los esfuerzos del cordón, elegir el electrodo de forma inadecuada por su composición, enfriamiento del cordón de soldadura demasiado rápido, materiales que no se pueden soldar, no soldables. Soluciones. Algunas soluciones a estos defectos. Aplicar cordones adecuados a los esfuerzos o soportar por las uniones. Elegir los electrodos según los materiales bases a soldar. Calentar previamente los materiales bases antes de soldar y hacer pruebas en probetas antes de soldar. Esta ha sido mi exposición, licenciada. Muchas gracias.